Pasajeros con destino al tercer país. Embarque inmediato. Historias, vidas en movimiento, conversaciones sin libreto. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tercer País, este espacio donde hablamos de los caminos que elegimos, de los lugares que dejamos atrás y de las versiones de nosotros mismos que vamos construyendo mientras intentamos seguir adelante. Hoy llegamos al capítulo 8 y queremos empezar diciendo algo que muchas veces se nos olvida. Los sueños no se cumplen solos, los sueños se trabajan, se sostienen, se dudan, se lloran, se celebran y como todo en la vida, tienen días alegres y también días tristes. A veces uno ve una meta desde afuera y piensa solo en el resultado. El examen aprobado, el trabajo deseado, la especialización, la estabilidad, la foto final. Pero casi nunca se ve todo lo que hay detrás, ¿no? La distancia, la incertidumbre, la soledad, el cansancio, el miedo a que las cosas no salgan y aún así está la decisión de seguir. Y por eso este episodio nos toca de una manera especial. Una médica ecuatoriana que lleva 2 años en Alemania, construyendo su camino, preparándose para dar un examen decisivo para su futuro profesional, trabajando mientras estudia y sosteniendo su sueño lejos de Quito, de su familia, de sus amigos y de todo lo conocido. Pero antes de arrancar, queremos detenernos un momento para agradecer. Gracias a nuestras familias, a nuestros amigos, a la gente que nos escucha, nos comparte, nos recomienda y hace que este proyecto siga creciendo episodio a episodio. Entonces, también con mucho cariño a los del grupo del WhatsApp de los miércoles de fútbol, que siempre están ahí pendientes, mandando mensajes, compartiendo el episodio y haciéndonos sentir acompañados. Y gracias a quienes nos escuchan desde distintos rincones del mundo, a nuestros amigos en Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Emiratos Árabes, Hungría, Francia, Bélgica. Ya estamos bastante un poco internacionalizados y otros países donde más nos escuchan. De verdad, muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto, Tercer País Podcast. Hoy nos acompaña mi hermana menor y alguien que admiro mucho por su tenacidad. Carolina Medina Canales, o Caro, como le decimos cariñosamente, es doctora y vive en Alemania. Trabaja cada día para abrirse camino como profesional médico y en medio de la distancia, la soledad y el esfuerzo también decidió fortalecer su salud mental y transformar parte de ese proceso en palabras. De ahí nace un libro, Creo en mí, un camino de 30 días hacia mi confianza. Y por eso este episodio se llama No era solo migrar, era volver a creer en mí. Porque este capítulo no va solo de vivir en otro país, va de reconstruirse por dentro, de sostenerse cuando la vida se pone cuesta arriba, de seguir apostándole a un sueño incluso cuando todavía no llega, y de aprender en medio de todo a volver a confiar en una misma. Esto es Historias Humanas. Y hoy queremos hablar de lo que cuesta seguir un sueño cuando estás lejos de casa y de lo que pasa cuando aún así decides no dejar de creer en ti. Historias humanas, el corazón del episodio, experiencias reales, propias y ajenas, que hablan de las vidas en movimiento, decisiones difíciles, aprendizajes, caídas y reconstrucciones. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos y quiero empezar por el principio, ¿no? No quiero empezar por Alemania, ni por el examen, ni por el libro, sino quiero que a las personas que nos escuchan y nos ven, quién es Carolina y quién es la persona que decidió apostarle a todo esto. Hola Diego, hola Juanse, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, para las personas que no me conocen, yo soy Carolina Medina, soy médica, me gradué en Quito, Ecuador, y ahora vivo en Alemania. Estoy haciendo todo mi proceso para poder hacer mi especialización aquí. Cuando miras hacia atrás, Carolina, ¿en qué momento sientes que empezó realmente este sueño, no? No solo el de ser médica, sino también el de imaginar una vida profesional en otro país, lejos de Quito y de todo lo que conocías. A ver, creo que mi sueño de ser médica empezó desde cuando yo era muy pequeña. Recuerdo que a los 7 años tuve un accidente, me corté un dedo y por ese motivo mi mamá me tuvo que llevar a la emergencia de un hospital, que curiosamente el hospital fue después el que hice mi año de internado rotativo. Mi mamá cuenta que yo en vez de estar asustada o llorando o desesperada, más bien estaba poniendo atención a todo lo que hacían los médicos. Entonces creo que de ahí empezó mi fascinación por la medicina. Y en cuanto a lo de vivir en el extranjero, creo que siempre tuve en mente, al principio busqué universidades en el exterior, pero mi sueño siempre había sido estudiar medicina en la Católica, que fue la universidad en la que me gradué.
Pero mientras pasaba ese proceso también me puse a estudiar portugués porque también veía como una opción estudiar en Brasil. Pero al final decidí estudiar en Ecuador y creo que fue una muy buena decisión porque creo que ahora que vivo en el extranjero y bueno, ya soy un poco más grande o adulta, creo que a la edad en la que me hubiera tocado ir a otro país, para hacer mi pregrado, creo que no lo hubiera logrado, o sí lo hubiera logrado, pero me hubiera sido mucho más difícil de lo que ya en sí fue. Entonces, creo que por eso fue lo que yo decidí luego hacer mi especialización acá en Alemania. Caro, ¿qué fue lo más difícil de tomar esta decisión? ¿Irte, soltar, empezar de cero o explicarle a los demás que este camino valía la pena? Realmente lo más difícil de haber tomado esta decisión, es haberme alejado de mi familia. Yo creo que vengo de una familia muy unida y creo que cada día duele no tenerles tan cerca y tener que esperar varios meses o varios años para poder volver a verles. Entonces, eso de soltar a mi familia o no verle todos los días es lo que más me ha costado. Curiosamente, también yo tengo una hermana gemela y toda la vida crecí con ella. Entonces, una de las cosas que también es difícil es no estar a su lado, no poder compartir con ella, pero creo que en la distancia uno siempre busca la forma de volver a estar juntos, así sea con una distancia física. Entonces, hemos cambiado las actividades o las cosas que hacíamos antes juntas, pero eso también nos ha hecho conocernos en otras formas. Ahora podemos, bueno, contamos con el Internet y el Internet nos ayuda siempre a estar en contacto, ya sea con un mensaje o una llamada. Así que creo que es lo que más me ha costado. Claro, hay algo muy fuerte que en tu historia y es que pues, ya eres doctora, ¿no? Pero al mismo tiempo estás en un proceso donde todavía tienes que demostrar, validar, volver a luchar por ejercer plenamente tu profesión. ¿Cómo vives toda esta experiencia desde adentro, no? Creo que vivo pensando en que debo ver la vida desde la gratitud, desde la oportunidad que me ha dado la vida y bueno, mi familia de estar aquí en otro país, haciendo lo que tanto soñé alguna vez durante mi pregrado, que era hacer una especialización fuera de mi país. Y más que todo siento que el proceso que lleva estar en otro país es súper complicado porque uno empieza completamente desde cero. Siéndole sincero, creo que cuando uno ya ha hecho carrera o un poquito de carrera en su país, ya te haces conocido, ya saben de lo capaz que eres, ya saben qué tipo de médico eres. Pero en cambio, cuando uno llega acá a Alemania o a cualquier país donde uno quiera migrar, prácticamente es un desconocido. Entonces uno tiene que comenzar a marcar un nuevo camino e intentar de alguna forma que las personas sepan de lo capaz que eres, de cómo trabajas o de todo lo que aprendiste, porque muchas veces yo siento que la gente tampoco nos puede conocer completamente, porque mira, yo aprendí medicina en español y ahora me toca aprender medicina en Alemania, que no es diferente, simplemente son términos y cosas que van cambiando. Pero siento que a veces la gente por el idioma cree que uno puede que no sepa tanto, cosas así, pero al final uno todo el conocimiento lo tiene en el cerebro, así sea en español o en alemán. Entonces, creo que eso es lo más difícil, abrirse camino en un lugar donde nadie te conoce. Aquí, como, como médico, uno siempre se va haciendo nombre en cada hospital que va haciendo rotaciones y prácticamente los doctores te van conociendo. Pero en este sentido, nosotros prácticamente empezamos de cero y lo que hacemos es hacer rotaciones en hospitales o en clínicas o consultorios, y ahí esos doctores nos van conociendo y luego vamos pidiendo una hoja en la que nos digan cómo fuimos o qué les parecimos. Entonces, es volver a empezar de cero y eso es lo que más creo que choca o puede costarnos en este camino. Cuando hablamos de chocar, cuando hablamos de esto como de empezar de cero, que es lo que tú estás hablando, también hay un momento que previo o durante o hasta que llegue el sueño, se concrete el sueño, que hay que trabajar en otras cosas que no necesariamente son en lo que estudiamos. Hoy estás trabajando en un laboratorio, ¿cómo has hecho las paces con tu yo médico versus, lo que estás haciendo hoy? A ver, gracias a Dios encontré un trabajo en el que sí es de mi ámbito. No es como médico, claro que sí, pero sí es un ámbito, médico o en el sistema de salud, que eso es lo que a mí me hace gratamente feliz. Siento que es una oportunidad para que las personas me empiecen a conocer y también es una oportunidad para volver al sistema médico, porque yo desde que empecé a estudiar medicina, perdón, estudiar alemán, me alejé completamente de la medicina y me dediqué a aprender el idioma.
Y eso al final me ha tomado tiempo y me ha alejado de la realidad médica. Entonces, con este nuevo trabajo que tengo ahorita, puedo conversar con pacientes, puedo conversar con médicos, converso con mis compañeros y eso es lo que me permite insertarme en el sistema y además tener ya conversaciones que a futuro me van a servir. Por suerte, mis dos actividades que yo sobre todo hago es sacar sangre o hacer una punción y administrar medicamentos, que es prácticamente lo que luego voy a hacer en un hospital como médico residente. Entonces, yo estoy completamente feliz con la decisión que tomé de tomar este trabajo. Siento que es un pasito a lo que me va a llevar a mi gran sueño. Y bueno, vivo desde la gratitud, vivo pensando en que cada día es una nueva oportunidad para poder ayudar a alguien, poder ayudar desde mi conocimiento médico o desde la actividad en la que me desarrollo en mi trabajo. Carolina, vivir afuera no es solo cambiar de país, ¿no? También es cambiar de Ujú. idioma, cambiar de códigos, costumbres, ritmo, vínculos, amistades, comida, muchísimas cosas, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué ha sido lo más difícil para ti de vivir en Alemania en este tiempo? Lo más difícil, yo creo, bueno, el idioma siempre va a ser algo que creo que a todas las personas nos va a costar bastante. Y otra cosa que también siento que es muy difícil es lo de las personas. Las personas somos totalmente diferentes. Vengo de un país en que las personas son totalmente cálidas, las personas siempre están pendientes de ti. Y como diríamos, podrían ser hasta entrometidas, porque como que nos interesamos mucho más en lo que la otra persona le pasa, o cómo está, o cómo amaneció. Aquí, en cambio, las personas ponen una barrera, las personas están un poco más alejadas de ti y toma mucho tiempo en que las personas que viven aquí o los alemanes te tomen más confianza, te tomen más cariño, pero eso no hace que que yo les diga que ellos nunca van a ser cálidos, no. Realmente solo les toma un poco más tiempo del que nos tomaría a nosotros, pero al final ellos también pueden ser cálidos, cariñosos, pueden hacerte sentir muy querido y eso es algo muy importante porque creo que sentirte bienvenido o querido en un país en el que no es tuyo es algo súper valioso y algo que puede que te ayude con tu proceso migratorio y no sentirte tan lejos de casa. Pero sí, al final no es el país de uno, al final uno no se siente nunca en casa, sino uno se siente todavía extraño. Creo que la casa de uno o el país de uno siempre va a ser tu casa, tu refugio y por ende no podemos comparar ni cómo es Ecuador ni cómo es Alemania, sino más bien pensar en que por ahora nos toca vivir aquí, no sé cuánto tiempo más tenga que vivir o yo misma decida quedarme o no quedarme, pero siento que cada año que pasa puedo vivir mejor, me acostumbro más a las estaciones, que eso es algo que también es súper complicado. Al final en Ecuador tenemos, podríamos decir, un invierno y un verano, que realmente no es marcado como acá en Alemania, pero también me encanta, también creo que vivo cada, ¿cómo se llama? Cada, digamos, cada invierno, cada verano, cada primavera, cada otoño, con todo lo que viene cada temporada, entonces creo que eso también me ha ayudado a disfrutar de que estoy en otro país y conociendo cosas nuevas que antes no las pude haber vivido en mi país. ¿Y cómo es el tema de la comida? Es algo que siempre me genera interés cuando hablamos con amigos que están en otros Uy, países, porque la siento comida. que nuestra gastronomía es muy amplia, ¿no? Colombia, Ecuador, tenemos una gastronomía muy amplia que en diferentes ciudades, nomás dentro de tu país, a veces tú no llegas a conocer la comida completa, ¿no? Entonces, siento que para mí, una de las cosas que más extraño de mi país siempre es la comida, ¿no? Entonces, que siempre le pregunto a las personas que están en otros países cómo trabajamos ese tema de la comida. Yo, por ejemplo, fortalecí mis dotes culinarios viviendo fuera del país, ¿no? Porque no consigues La única lo que te manera, gusta, comer la lo que única te gusta. manera que lo tienes que hacer es prepararlo, ¿no? Entonces, no sé cómo lo manejas tú. ¿Sabes que la comida de los alemanes no es fea, pero es muy poquito, o sea, tiene platos muy sencillos o platos muy contados, y al final uno prueba y dice ya. Y también tienen mucha influencia de Turquía, de Medio Oriente, entonces al final hay platos que no son totalmente alemanes, son platos mezclados. Y por ende, digo, nuestra gastronomía es tan variada que dices, pues se queda corto con lo que nosotros comemos, porque al final, recordando Colombia o Ecuador, tenemos regiones en las que cada región tiene su plato típico o platos de los que nosotros podemos hacer. Entonces, como tú muy bien dices, yo la primera vez que realmente yo no había tenido la necesidad de cocinar, mi mamá cocina muy rico y por ende
casi nadie de nosotros cocinaba, pero cuando yo me fui a hacer mi rural, ya tocó comenzar a aprender a cocinar porque era la única forma de que uno iba a poder, a poder comer, ¿no? Pero acá yo he explotado todos mis dotes culinarios. Realmente mis papás hacen también pan. Hasta pan he aprendido a hacer. Hago pan de masa madre, hago postres, hago los platos típicos de Ecuador. Y como tú muy bien dices, creo que cuando uno sale se da cuenta que había muchos platos que uno nunca había probado y que realmente son muy ricos. Entonces tú dices, tenemos tanta gastronomía que yo sí intento siempre cocinar lo que está de temporada o lo que estamos celebrando en Ecuador. Imagínate que nosotros con mis amigos hacemos acá colada morada, que es una colada de frutas que hacemos en Ecuador en el Día de los Muertos, no, de los difuntos que decimos en Ecuador. Y siento que, claro, que culinariamente mis dotes han mejorado muchísimo. Espero seguir mejorando, pero mi comida nunca se va a comparar con la comida que puedo comer aquí. Capaz aquí tengo la oportunidad de ir a un restaurante y comer comida de todo el mundo, pero es algo que tampoco es tan fácil encontrar un buen restaurante. A veces duele pagar la comida porque tú dices, ah, pagué por la comida, pero la comida estuvo muy mala. Así que creo que es mucho mejor cocinar aquí. He aprendido a hacer muchas cosas, no solo de Ecuador, también de otros lugares, pero eso, me gusta mucho que, bueno, que pueda conseguir también o sea, los ingredientes que sean para aquí. Yo cada vez que encuentro verde soy la persona más feliz, porque a mí me encanta el verde y la yuca y todas esas cosas que El, ve- capaz un alemán no conoce. el verde para ustedes es el plátano, ¿no? El El plátano plátano verde, verde, ajá. sí. Ok, es que aquí en México le llaman plátano macho. Entonces, sí se consigue, pero es un poco complicado. Como anécdota, yo compro el plátano macho verde y al otro día es amarillo. Entonces es bien difícil lograr conseguirlo. En El Salvador, ¿no te acuerdas que no lo vendían? Había que pedir específicamente porque lo tenían Sí, guardado, siempre te lo vendían madurado. Pero sí. siguiendo con la conversación, Caro, efectivamente, cuando hablamos de migración, muchas veces se habla solo de las oportunidades, ¿no? Pero creo que también hay un lado B que puede ser la soledad, la distancia, varias cosas que nos pasan en el camino. ¿Qué lugar ha tenido la soledad en este proceso? En mi proceso, creo que la soledad ha tenido muy poquito espacio. Yo, gracias a Dios, no migré sola. Migré primero con mi novio, que también es médico y está en el mismo proceso, y creo que mutuamente nos hemos dado mucho apoyo para poder sobrevivir, creo yo, porque a veces tienes días muy grises, días muy iluminados, pero creo que sin una persona a tu lado, creo que este proceso sería muy, muy complicado. Y también vine con un grupo de compañeros y amigos de la universidad que también son médicos y se encuentran en el mismo proceso que yo, algunos más avanzados, algunos más un paso más atrás que mí, pero todos a la misma, al mismo ritmo, diría yo. Creo que eso me ha ayudado a sentirme más en casa, no a sentirme tan sola o permitir que la soledad tenga un espacio en mi vida. También durante cuando aprendimos alemán, tuvimos la oportunidad de conocer latinoamericanos, porque realmente la escuela era para aprender alemán, pero para personas que hablaban en español. Entonces ahí conocí personas de México, Colombia, El Salvador, que ahora son grandes amigos para mí. Entonces creo que hemos hecho una mini familia, la cual está presente en todos los momentos. Creo que para cualquier latinoamericano, las Navidades, los Años Nuevos, los cumpleaños son fechas muy importantes. Y creo que si nos tocaría pasar solos o sin esa alegría que nos caracteriza a nosotros, creo que sí tendríamos un proceso mucho más complicado. Pero como digo, la vida nos juntó y hemos hecho lazos que creo que con ninguno de nuestros amigos que viven en nuestro mismo país los tenemos, porque al final con el amigo en nuestro país nadie se conoce en el proceso migratorio, pero creo que todas las personas que llegamos a migrar y nos conocemos en los momentos de estos de la migración, creo que hacemos unos lazos completamente diferentes y son los que nos van a unir de por vida, creo yo. Así alguna vez nos cambiemos de país o ya no volvamos a vernos tan próximamente o tan seguidamente, creo que eso es algo que, gracias a Dios, lo tengo y que lo disfruto cuando es posible.
Sí, hablaste de algo muy importante que es el tema de la soledad y de los lazos que creas en otros países, ¿no? Un ejemplo claro, pues es el de Juan Sebastián y el mío, ¿no? Que dos personas que nos conocimos en otro país y ahora somos socios en un podcast y pues compartimos mucho más que solamente el podcast, ¿no? También somos amigos y parte como de conocimiento de nuestras familias. Hablando de este tema de la soledad y de la salud mental, en medio de toda esta distancia y exigencia, Carolina, ¿alguna vez sentiste o has sentido que, que decidiste fortalecer tu salud mental? ¿En qué momento entendiste que no bastaba con ser fuerte hacia afuera, sino también necesitabas sostenerte por dentro? Siéndole sincera, creo que sentí una vez y esa vez bastó para que yo sepa que necesitaba ayuda de una profesional. Una tarde, estaba estudiando, terminé de simular, porque nosotros tenemos que simular muchos casos para poder luego hacerlo con el paciente real. Y ese día me sentí muy mal, me sentí muy triste, sentía que ya no podía más. Yo lo dibujo en mi cabeza como que hubiera estado en un pozo y estaba en el fondo de ese pozo y como que nadie me hubiera podido sacar. Entonces ese día sentí una tristeza muy profunda y empecé también a hacer un diálogo interno conmigo y dije, algo está pasando conmigo y no puedo permitir que siga avanzando porque digo, si vine acá a Alemania es para cumplir un sueño y ese sueño tiene que tener unas raíces bien fuertes para poder seguir avanzando en el camino. Así que ahí también me di cuenta que yo estaba desconfiando mucho de mí. Yo ya venía con la idea de que no confiaba completamente en mí porque yo he sido una persona muy exigente conmigo. Siempre he dicho, todo lo que hago no es suficiente y siempre he querido más, 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 más. Pero a veces uno no se da cuenta que ya es suficiente y que uno es suficiente y que lo importante es creer en uno mismo. Entonces, busqué ayuda, encontré ayuda en una psicóloga de Argentina que trabajaba con un método que no me acuerdo bien el nombre, pero trabajamos creo unos 3 meses y en esos 3 meses trabajó completamente conmigo sobre la confianza, logré sentir, volví a confiar en mí, hacía todos los ejercicios que ella me mandaba. Sé que una terapia psicológica, capaz algún psicólogo está escuchando y dice, no, pues con 3 meses uno no hace terapia, pero creo que en mí fue suficiente. Capaz en algún momento tengo que volver a continuar, no porque me sienta triste o me sienta sola o sienta esto que sentí antes, sino porque uno tiene que ir mejorando su proceso y fortaleciendo eso, ¿no? Entonces, de ahí nace mi curiosidad de saber qué era lo que me pasaba a mí. Entonces yo le puse un nombre a lo que yo sentía y esto se llama síndrome del impostor. El síndrome del impostor, creo que tienen varias personas en el mundo, sobre todo personas que ya son exitosas y que nunca se van a sentir exitosas, porque desde afuera las personas nos ven y nos dicen, ah, pero si eres muy exitoso, eres muy bueno, pero por dentro las personas no se sienten así. De ahí investigué mucho más, me di cuenta que muchas personas del sector en el que trabajan en salud, sobre todo médicos y médicas, son personas que más se sienten así. Y por eso decidí después trabajar en eso, en la confianza, y creo que fue muy valioso porque se me venía un examen encima y si yo no hubiera aprendido a confiar en mí, capaz hubiera tenido muchas dudas en el momento en el que me presenté a ese examen y creo que no, creo que confiar en uno mismo hace que uno sea más fuerte, sea más seguro de sí mismo, que exprese eso hacia los demás y que los demás estén conscientes que uno es capaz. Entonces creo que ahí está el secreto, confiar en uno mismo, confiar en que si piensas en algún sueño, por más que o sea, por más que ese sueño parezca grande o gigante, creo que todos somos capaces de lograr lo que nos trazamos en la vida. Entonces, eso fue. Y claro, de ahí nace tu libro también, ¿no? Que se llama Creo en mí, un camino de 30 días hacia mi confianza. Normalmente es difícil identificar que uno necesita ayuda psicológica. Creo que dar el paso para llegar al psicólogo también es complicado, pero tú has hecho algo más, que es escribir un libro. ¿Cómo nace esto? Nace justo de la misma necesidad, nace de la necesidad de ver que hay muchas personas que están en mi mismo proceso o se sentían igual que yo, pero que no todas las personas, porque ya hemos hablado de salud mental, la salud mental lastimosamente no es algo que tengamos acceso a todas las personas, tiene un costo y no todo el mundo puede pagarlo. Y sentí que ese libro podía ayudar a más personas que tengan el mismo problema que yo y que podrían querer mejorar eso, porque yo siento que muchas personas saben que les falta confianza, pero no tienen la forma o la vía para llegar a eso. Entonces,
Realmente yo ya tenía una idea de escribir un libro. Venía diciendo, quisiera escribir un libro. Siéndole sincera, no es un libro de lectura. En el futuro pienso escribir algún libro que sea de lectura porque me encantaría, pero por ahora escribí un libro, o hice un libro que es de actividades. Este libro le acompaña a la persona que decide comprarlo o obtenerlo 30 días seguidos. En este libro vas teniendo siempre una reflexión, una afirmación y además un ejercicio que me parece súper importante. Y que a mí personalmente, después de acabar ese libro, yo digo, a mí me hubiera encantado tener un libro así cuando me sentía así tan mal, me sentía sin confiar en mí mismo. Entonces, digo, esa es una herramienta súper valiosa, creo que a muchos psicólogos que dan terapia sobre todo de estos temas que viene con el autoestima, la confianza en uno mismo, que tienen problemas del síndrome del impostor. Creo que podría ser una herramienta que sirva para que a sus pacientes provean este libro y puedan comenzar a hacer actividades que, claro, duran 30 días, pero como bien digo en el libro, pueden ser repetidas y que cada vez que la persona vuelva a sentir eso, regrese a ese libro y sienta que tiene un apoyo. Y que no siempre, como digo también en el libro, mi libro no reemplaza ni ayuda de terapia psicológica, no ayuda tampoco si tienes que ir a un médico, tienes que ir a un médico, pero puede ser una herramienta que al final puede ayudar a las personas a sentirse mejor. Entonces, eso, creo que todos podemos hacer cosas que ayuden a los demás. A mí me ha encantado toda la vida hacer algo que ayude y que pueda ponerle en un bienestar a una persona. Creo que también por eso me hice médico y creo que es una herramienta que y espero que ayude a muchas más personas en el futuro. Muchísimas gracias, Caro. Ahí lo tendré en cuenta para mis próximas lecturas. Caro, ¿con qué sueña la Carolina de hoy? ¿Cuál es la imagen que te sostiene cuando estás cansada, cuando tienes dudas, cuando todo se te hace difícil y pesado? ¿Qué, qué es eso que te hace sentir o con lo que tú sueñas o cuál es tu meta? Principalmente sueño con seguir siendo una persona feliz, una persona que sigue sintiendo la gratitud en cada día que tiene, en las oportunidades que se le presentan y sobre todo sigo soñando en ser especialista. Sobre todo sueño ser una especialista que no se olvide de dónde vino, porque creo que uno siempre tiene que tener sus raíces y llevar sus raíces a donde quiera que vaya. Pero sobre todo siento que cuando sea especialista puedo ayudar mucho más de lo que he ayudado como siendo médico general, porque creo que cuando uno se vuelve especialista adquiere conocimientos que puede ayudar puede proveer ayuda mucho más grande de la que ya pudimos proveer como médicos generales. Yo tuve la oportunidad de hacer mi año de rural en un pueblito que se llamaba Principal y siento que si cada médico de nosotros llevando la vocación, porque creo que el mejor médico es el que tiene realmente vocación, no se hizo por dinero. Sé que el dinero es importante, pero sé que las personas que nos hicimos por vocación, si regresamos un poquito de todo lo que nos ayudó la formación a estas personas que fueron parte de nuestro proceso, creo que mejoraríamos muchas cosas, no solo el sistema de salud, sino la salud de las personas. Entonces, eso, sueño alguna vez de regresar a mi país, ayudar a las personas que más lo necesiten y sí me gustaría también atender a muchos pacientes y no cobrándoles, sino siendo un servicio gratuito, poniendo a disposición también medicinas o herramientas que les ayuden a ellos para mejorar su calidad de vida. Claro, estás ante una etapa decisiva, estás hablando justamente de este segundo examen. ¿Cómo vives de esa presión? Si existe presión, ¿y qué es lo que te sostiene a pesar de tener esta distancia con tu país y tu familia? Que lo que mejor o sea, lo que más, a ver, la presión que tengo ahorita, debería tener muchísimo más presión porque este examen es mucho más complicado, pero creo que haber tomado terapia a tiempo fue algo muy valioso para mí. Creo que ahora respeto mucho el tiempo de estudiar y el tiempo que, para mí, o sea, el tiempo que, algo que me haga feliz. Entonces, ahora sí reparto mi día para cosas para estudiar y para hacer cosas que me hagan feliz. Entonces, creo que eso me ha ayudado a tener una mejor salud mental, a saber que cuando yo estaba haciendo todo lo que hice para mi primer examen, no era la mejor forma porque yo antes solo me dedicaba a estudiar, estudiar, estudiar y nunca a descansar. Y creo que el cerebro no funciona de esa forma.
Así que creo que la herramienta valiosa fue haber tomado terapia, haber trabajado en mí mismo, haber trabajado mi confianza. Si le soy sincera, yo misma hago mi propio libro, o sea, yo hago mis actividades porque creo que eso es una herramienta que, como digo en el libro, el día que tú quieras regresar aquí, siempre va a estar ese libro para que digas, sí, esto me ayuda a seguir mejorando. Entonces, eso es lo que he llevado. O sea, por más que tenga mucha presión y haya días que digo, realmente lo voy a lograr. Sí, sí lo voy a lograr. Lo voy a lograr porque soy capaz, me estoy preparando y de eso se trata, de confiar en uno mismo. ¿Y qué es lo que más me sostiene? Sin duda mi familia, el amor de mi familia es mi motor, mi refugio y me encanta saber que cuento con ellos siempre, por más que estemos a 9000 kilómetros de distancia, siento que ellos siempre están conmigo, los llevo en mi corazón, son mi bandera, siempre seré y haré todo para que ellos sepan que todo el trabajo que hicieron conmigo, estoy poniendo en práctica, sigo siendo el ejemplo y lo bueno que me enseñaron y sigo llevando hacia adelante eso. Así que eso, el amor de mi familia es mi mayor gasolina y mi mayor motivo para poder continuar en este sueño, que a veces tiene sus días buenos y sus días muy grises, pero eso, creo que a cualquier persona que está en el exterior y tiene el apoyo de su familia, nada es imposible. Creo que el amor, ya sea de su familia, de su pareja, de sus amigos o de las personas que más están cerca de ellos, es lo que mejor nos mueve y nos hace cumplir los sueños, porque como decía Juanse, los sueños no se hacen solos, no se construyen solos. Creo que las personas somos el conjunto del amor, de nuestra familia, de nuestros sueños, de nuestras decisiones, pero todo en ese conjunto nos lleva a la meta, que cada uno tendrá sus metas, ¿no? Y que creo que cada uno va cambiando sus metas dependiendo en qué etapa de la vida esté, pero bueno, supongo que mientras más me marque más sueños, siempre va a estar mi familia, y eso es lo que más valoro. Dale, sí. No, muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos. Eh, Muy importante lo que dices, el tema del acompañamiento de la familia y también de saber en qué momento se necesita buscar la ayuda cuando la necesitas, ¿no? En el capítulo anterior que hablábamos con un doctor y que él hace mucho activismo en el tema ambiental y él hablaba desde el área de la medicina que los consultorios y los médicos es un termómetro social, ¿no? No solo se miden ciertas cosas del área de la salud, sino también muchas cosas más allá de la familia, el hogar, el ambiente. Y él decía algo muy bonito y también tú lo repites dentro de la vocación y es el tema de si todos hiciéramos servicio social en ciertos aspectos, podríamos cambiar un poco las cosas que se están viviendo hoy día a día en el mundo, ¿no? Entonces, Sí. ya para despedirnos, Carolina, solo quería preguntarte algo muy a nivel personal. Si me pudieras dar unos tips para empezar a escribir. Yo siempre he tenido en mi mente la idea de escribir también. Tengo muchos escritos que he hecho así, pero nunca me he sentado a tener eso organizar. Primero porque no he tenido la decisión y la vocación de hacerlo, pero justo ahorita en este momento que de mi vida sí he querido. Entonces, ya que tú lo hiciste, si lo lograste, sí, y veo ese libro que hiciste, ¿qué tip me darías a mí y a la persona que nos escuchan y nos ve para poder empezar y tomar esa iniciativa? Creo que primero es creértelo, creer que sí puedes ser escritor, porque a veces vemos escritores tan famosos que dices: "Ay, pero yo sí podré escribir", y realmente sí puedes, porque somos capaces, porque nuestro cerebro tiene una imaginación tan grande, y aún así, cuando tú me dices: "Si ya tienes escritos", entonces tú ya tienes una base para empezar, porque creo que lo más difícil es tener una base o la idea de que uno quiere escribir. Y otra recomendación, creo que o sea, te pongas como una meta escribir todos los días, o los días que tengas tiempo más libre, porque a veces no es posible todos los días, pero creo que sentarse en un momento, cuando estás solo o cuando tengas tiempo, escribe en un Word o escribe en hoja, yo no sé cómo se te haga más fácil, pero creo que de ahí nace, ir haciendo como que ir haciendo tu modelo en tu cabeza. Creo que tienes que ir diciendo, a ver, ¿de qué quiero escribir? ¿De qué quiero que vaya el libro? ¿De qué quiero que sea el libro? Creo que a veces no siempre uno tiene la idea de que un libro siempre tiene que ser de lectura, como los grandes escritores, porque estamos acostumbrados a leer libros, pero creo que a veces los libros tienen que ser libros, ya sea libros que ayuden a personas a sentirse mejor, libros que entretengan a personas, porque hay historias súper buenas, y creo que nuestro cerebro es el encargado de hacer cosas mágicas. Y aquí está todo, en nuestro cerebro es
el que pueda ser capaz todo lo que queramos. Entonces, eso, proponértelo, escribir, ir avanzando y creerte que eres un escritor. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, primero pon tu cerebro a decir, sí, soy escritor. Creo que también lo puedes lograr y creo que todos podemos lograr escribir un libro. Así lo lean 5 personas o 10 personas o 100,000 personas. Creo que ya es un trabajo para uno mismo y la satisfacción de que uno ya hizo lo que siempre soñó. Porque los sueños yo creo que hay que irlos cumpliendo con listitas y decir, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Pero sobre todo para la satisfacción personal. Y ya que te lo lean, pues tendrás tiempo para ver si hay lectores o no. Por lo menos tu familia lo va a leer y eso es muy valioso. Gracias, gracias. Gracias, Caro. Ahora acompáñanos a escuchar a otras personas que nos cuentan cómo llevan su vida en otro país mientras estudian y construyen sus sueños. Listo. La gente dice, un espacio abierto a quienes nos escuchan y nos ven. Opiniones, mensajes, audios y relatos que amplían la conversación y demuestran que no hay una sola forma de vivir el cambio. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Bueno, creo que emigrar en sí es una decisión muy valiente que te reta en todas las áreas de tu vida. Primero porque creo que uno de los primeros pasos y de los más difíciles es el dejar o alejarte de tu familia. Y no solo eso, sino que prácticamente de todo lo que has conocido hasta ese momento. En mi caso, que decidí hacerlo ya a la edad de 27 años, pues tenía una vida que conocía, ¿no? Mi familia, mis amigos, mi iglesia, mi cultura. Todo eso era algo que pues ya teníamos estructurado. Creo que al moverte implica pues dejar tu zona de confort y todo lo que creías conocido, pero a la vez creo que es una de las cosas más hermosas que alguien puede hacer, verse hacerla. Creo que la voy a recordar como una de las aventuras y de los momentos más trascendentales de mi vida y que no me arrepiento de haberlo hecho. Algunos se van, pues, no tan lejos. En mi caso, es irme al otro lado del mundo. No era algo tan sencillo porque, pues, no era que cada fin de semana iba a poder viajar para ver a mis papás o cada mes poder hacer una visita con mis amigos que conocía, ¿no? Pero también eso ve lo bonito que es de que al final el mismo amor y el cariño, el hecho de ser seres sociales nos unen y nos dan la facilidad de poder crear nuevos amigos y nueva familia, incluso estando lejos. También implicaba aprender otro idioma. Eso sí lo dificultaba muchísimo al principio porque pues la barrera del idioma, uno no podía comunicar, o sea, yo no podía comunicarme al inicio con las personas que hablaban alemán, entonces por lo tanto no podía hacer amigos, pero poco a poco, conforme uno fue avanzando, va conociendo personas y también lo extraordinario de conocer nuevas culturas, etcétera. Pero en general, sí, o sea, sacrificamos prácticamente diría que todo, porque es empezar completamente de cero, está hablando de un idioma, sentirse a veces frustrado y pensar que quizás no, nunca vamos a lograrlo, pero poco a poco demostrarnos a nosotros mismos que sí es posible y que vale la pena, porque vemos ahora atrás y decimos, wow, fuimos capaz de lograr esa meta y ha valido la pena en todos los sentidos y también la capacidad de resiliencia que uno puede alcanzar en ese proceso y cosas que incluso no imaginábamos lograr. Entonces creo que es un sacrificio que si de verdad nos apasiona, si de verdad nos queremos lograr algo y anhelamos lograr un sueño, pues creo que lo conveniente es arriesgarlo. Y a veces ese arriesgarlo es todo, pero pues no nos quedamos con ¿y qué hubiera pasado? Porque eso sí creo que sería peor. Así que ese sería mi experiencia. Hola, mi nombre es Angie, vivo en Alemania. Me mudé acá porque uno de mis sueños es homologar mi título y poder trabajar aquí y hacer mi especialidad. La vida en ese país, la verdad, no ha sido nada fácil, empezando por el idioma o también por todo lo que significa estar
lejos de la familia, los amigos y de la cultura. Muchas veces también significa empezar de cero, enfrentar momentos de soledad y aprender a adaptarse a una realidad completamente diferente. Uno de los sacrificios más grandes que he tenido ha sido perderme momentos importantes con las personas que amo. Yo vengo de una familia donde todos somos muy unidos y celebrábamos todos los cumpleaños, Navidad, cada fecha especial. Entonces, a veces significa también no solo perderte esas fechas especiales, sino también cosas del día a día, como una conversación, un abrazo, o simplemente esa sensación de sentirte en tu casa cerca de los tuyos. Y no solo con la familia, sino también con los amigos, que a veces alguien se casa o va a tener un bebé o quieren invitarte a un cumpleaños y tú simplemente no estás. Entonces, bueno. Sin embargo, todo este proceso me ha enseñado muchísimo. He aprendido a valorar más a mi familia, a mis amigos, a mi país, sus tradiciones y su cultura. He aprendido también a vivir más el presente, a estar en el hoy y a disfrutar del proceso, a mis miedos, más riesgos y a salir de mi zona de confort. Otra cosa que he aprendido aquí y que la verdad antes me costaba mucho es pedir ayuda. Vivir en otro país te enseña que no siempre podemos con todos solos y que está bien apoyarse en los demás. Pero siento que uno de los mayores aprendizajes que he tenido ha sido entender que cada persona tiene su propio camino, porque a veces nos comparamos y queremos avanzar al mismo ritmo del otro, pero la vida tiene sus propios tiempos y las cosas no siempre pasan como uno espera. Por eso, uno de mis mayores aprendizajes ha sido tener paciencia en el proceso, confiar en mí misma, aceptar la voluntad de Dios. Hoy puedo decir que vivir en otro país te hace crecer no solo a nivel personal, sino también mental, emocionalmente, porque al final muchas veces nos llevan lejos de casa, pero nos enseñan a conocernos, a ver quiénes somos realmente y de lo que somos capaces de lograr. El Sixpack de la semana. 6 recomendaciones breves que cierran el episodio y que quedan dando vueltas en la cabeza. Tercer país. Vivir afuera, pensar adentro. Bueno, hemos llegado a la última parte de este episodio, al Six Pack de la semana. Diego nos va a decir qué recomendaciones nos tiene. Diego, cuéntanos. Bueno, yo traje hoy un libro, es como una revista libro y una película colombiana. Primero voy a hablar de la película colombiana, se llama La gente de la Universal. Es una película de los años 90, es una excelente película como de la comedia negra colombiana. Es militar que crea una empresa de detectives junto a su sobrino y es contratado por un narcotraficante preso para hacerle seguimiento a su pareja, sí, para saber si le está siendo infiel. Entonces es como la muestra de esta urbanidad caótica de Bogotá de los años 90 y pues de ese humor negro súper bueno. Grandes actores como Robinson Díaz en esta película y es súper recomendada. Segunda recomendación, es un libro, pero son ediciones del Ministerio de Cultura de El Salvador, se llama Identidades. Identidades son publicaciones académicas, llamémoslo así, ¿no? Entonces, esta publicación es la número 12, que se llama El Salvador entre la guerra y la paz. Entonces, es una excelente publicación, la pueden encontrar en la página del Ministerio de Cultura, creo que esta todavía está. Descargan los PDFs, yo lo tengo acá, eh, me lo regalaron en El Salvador, es excelente libro para conocer toda la problemática de la guerra civil en El Salvador, ¿no? De dónde nacen los partidos comunistas, todo el tema de la dictadura, de los golpes de Estado fallidos, y está contada de una forma imparcial. El otro es Historia de aquí. Este es un libro como un cuento de niños. Recuerdo que lo leí en mi época de secundaria. Un gran profesor de literatura que ya no está vivo, Eugenio Pacífico, me llevó a la pasión por la lectura y me recomendó este libro de Raúl Sánchez Acosta, que es de mi ciudad, el escritor. Y la historia habla de un perro que huye de su hogar porque su amo lo maltrata y le iba a asesinar a su madre que estaba enferma, y es como se enfrenta a la calle. Como anécdota de este libro, el escritor Raúl Sánchez Acosta vivía
a unas cuadras de la casa de una tía mía allá en mi ciudad. Un día estaba jugando en la calle y veo que pasa el señor y yo, ¿y ese señor que es el escritor? Y tengo el libro autografiado por el señor porque es la mamá del escritor, del autor, vivía cerca de donde mi tía Chela, le mando muchos saludos. Entonces estas son mis 3 recomendaciones y Juanse, ¿cuáles son las 3 recomendaciones para ti esta semana? A ver, yo tengo una serie, un libro y una actividad. Si alguien está en Quito, Ecuador, hay un grupo de teatro que se llama Quito Eterno, está en Facebook. Es una manera de hacer turismo a través de obras de teatro, sobre todo en el centro histórico. Hay historias muy interesantes, hay el cuento de varias leyendas, así que creo que es una actividad para cualquier persona que esté en Quito que la pueda hacer. Segundo, el libro de David Trueba, Saber Perder. Este libro ya era famoso, pero se vuelve famoso cuando Guardiola era entrenador del Barcelona y es un libro que le regala a todos sus jugadores. Este libro es muy bonito porque entrelaza varias historias, incluido un jugador argentino que está jugando en un equipo de Madrid, un abuelo que está jubilado. Es como varias historias que al final se van entrecruzando. Y finalmente, All Her Fault, que está disponible en Amazon, es una historia de un secuestro de un niño donde hay varias personas que participan y el final es bastante inesperado. Es una miniserie, si no me equivoco, tiene, no sé si son 6 u 8 capítulos, totalmente recomendada para un fin de semana. Para el bonus track del CISPAC de la semana, nuestra invitada hoy nos trae 3 recomendaciones. Carolina, ¿cuáles son estas 3 recomendaciones que nos traes? A ver, mi primera recomendación, mi libro, que es Creo en mí, precisamente lo tengo aquí. Creo que es un libro que puede servir a las personas que están en el mismo proceso o que quieren volver a conectarse consigo mismos o que quieren volver a confiar en sí mismos. Entonces, siento que es un libro que, como bien lo dije, para ir haciendo actividades que te van llenando cada día y que llegas a un proceso final en el que puedes haber mejorado. Mi segunda recomendación es otro libro que, como pueden ver en pantalla, se llama El hombre en busca de sentido. También lo tengo aquí. Particularmente este libro es muy especial para mí porque este libro fue un regalo de mi papá antes de que yo venga de Alemania. Justo coincidió con el proceso en el que yo me encontraba cuando sentí esta tristeza y busqué ayuda psicológica. Creo que llegó en el momento apropiado. Creo que mi papá es un hombre muy sabio y sabe qué tipo de regalos nos regala cada uno de nosotros. Entonces, este libro me gusta mucho porque es un libro que cuenta la historia de un médico psiquiatra que estuvo en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y él narra cómo en condiciones más extremas, aquellas personas que encontraban un poquito de esperanza o de fuerzas para seguir viviendo, resistían a toda la masacre que había en estos lugares. Entonces creo que es posible que uno siempre tenga en mente por qué quiere vivir, por qué quiere hacer ese sueño, o por qué quiere cumplir esa meta, y por más que tengamos condiciones extremas, siempre podemos sobrevivir a eso. Entonces, hubo muchas personas en la Segunda Guerra Mundial que sobrevivieron, y la única razón por la que sobrevivieron era porque querían volver a ver a su esposa, porque querían volver a ver a su familia, querían volver a estar con sus hijos. Entonces, creo que eso es lo que nos ancla a la vida terrenal, por más que tengamos condiciones súper complicadas. Y mi tercera recomendación es una película. Puedo decir que es película favorita, se llama Manos Milagrosas, es de la historia del doctor Ben Carson, es la historia de cómo fue desarrollándose su vida. Ben Carson, al principio, cuando habrá tenido unos 7, 10 años, no le iba tan bien en la escuela, pero en cambio en casa su mamá siempre le repetía que él era capaz de hacer todo lo posible. Entonces, él luego llega a mejorar sus notas, comienza a ver que podía ser capaz de estudiar muy bien y llega a entrar a una universidad, se convierte en el mejor neurocirujano, entra al programa de residencias que entraban, creo que solo 2 doctores, y él fue uno de los que entró, y luego comienza a hacer operaciones que nadie más se atrevía. Y lo curioso es que él hace una operación acá en Ulm, en Alemania, de la separación de 2 siamesas, es la primera vez que alguien se atrevía a hacer eso. Entonces él comienza a hacer cosas que nadie más se atrevía, y particularmente yo esa película me repetía cada vez que me sentía desmotivada. Y esas eran mis recomendaciones. Gracias, Caro, por tus recomendaciones, por acompañarnos en este episodio. Queremos dar también las gracias a todas las personas que nos escuchan o nos ven en las distintas
plataformas y les seguimos invitando para que nos vean o nos escuchen en el siguiente episodio. Seguimos a Tercer País. Si este episodio te movió algo, mándanos un audio con tu historia o una pregunta. Si quieres que profundicemos, vota en la encuesta del episodio. Si quieres entrar a la conversación, mándanos un audio. Te esperamos en el próximo episodio. Tercer País, vivir afuera, pensar adentro.